Buenos días a todos. ¿Están en línea? Sí. Ya estamos. Bienvenidos a un seminario más de biología marina. En esta ocasión va a presentar el doctor Raúl Martínez Rincón. Les voy a leer brevemente una semblanza. El doctor Raúl Octavio Martínez Rincón es biólogo egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con estudios de maestría y doctorado en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN. Se ha especializado en ecología cuantitativa con énfasis en percepción remota, modelos de distribución de especies y monitoreo ambiental. Actualmente él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y el Sistema Estatal de Investigadores de Baja California Sur. Es autor de más de 50 artículos científicos en revistas indexadas y ha formado a más de 20 estudiantes de posgrado. Participa activamente en el programa de posgrado nacionales e internacionales y, si no lo sabían, también es el presidente de la Academia. Cualquier detalle con la Academia. Entonces, Raúl, bienvenido. Gracias por tu participación en el seminario y muchísimas gracias y buenos días a todos. Y bueno, bueno, es que ahorita les estoy dando clases a los de nuevo ingreso, ya me conocen todos. Y van a ver que hay un patrón en mis diapositivas con cosas que deberían ir reconociendo eventualmente de mis clases, ¿no? Entonces, no sé si ya les comentó el doctor David, pero la primera mitad del año son los estudiantes quienes presentan y en la segunda mitad del año son invitados quienes presentamos o algún otro estudiante rezagado. En esta ocasión, pues él me invitó, había una fecha disponible y quise compartirles un trabajo que está ahorita siendo evaluado en una revista. Ya está, esperamos que pase el proceso, que eventualmente ustedes se van a ir enterando. Los de maestría, digamos, no les interesa tanto, algunos, otros sí. Y en doctorado, pues están obligados a publicar, ¿no? Entonces, no es un proceso fácil. Y normalmente en mi trabajo yo lo que hacía era trabajar con datos ambientales, modelación, o sea, utilizar datos públicos. Pero en esta ocasión, en el año 2023, decidí echarme al agua, y no a cualquier agua, un agua que está aquí nada más enfrente del signo que se los presento, para hacer este uso de unas técnicas que trabaja mi colega, la doctora Tatiana Costa Pachón, que es básicamente utilizar biomarcadores para ver como estados del ecosistema, ¿no? Entonces, a este trabajo lo nombramos variabilidad isotópica y concentraciones de metales traza en productores primarios de una laguna del Golfo de California. Entonces, para aquellos que no estén en este tema de biomarcadores, los isótopos estables han sido ampliamente utilizados en ecología, sobre todo en la parte de ecología trófica, porque se dieron cuenta que normalmente los organismos tienen la señal propia más lo que comieron, ¿okay? Y se utilizó muchísimo así. Sin embargo, en años recientes se está utilizando para otro tipo de casos. Por ejemplo, su compañero está utilizando isótopos de oxígeno para evaluar cuestiones de temperatura, ¿okay? ¿Qué es un isótopo? Pues básicamente es un elemento que tiene una variación en el número de neutrones, ¿okay? Y el más utilizado, o los más utilizados en ecología trófica, son los isótopos del carbono y del nitrógeno. Aquí hay una representación gráfica de lo que estoy hablando y una pequeña ecuación de cómo se calculan, porque es una proporción de proporciones. Entonces se compara el más ligero con respecto al más pesado y esto mismo se vuelve a comparar contra un estándar, de tal manera que no se afecte por nivel de la localidad, ¿no? Este isótopo, el carbono 13, ha sido empleado en muchísimas ocasiones para tratar de distinguir, por ejemplo, señales de ciertos ecosistemas que están más enriquecidos o no en este isótopo, pero también a nivel general ha sido utilizado ampliamente en productores primarios para discernir sobre todo
plantas terrestres de plantas marinas. Y en este caso, ahorita les voy a explicar cuáles fueron nuestros productores primarios, también los vamos a utilizar mucho para esto. En el caso del nitrógeno, como les decía, el nitrógeno ha sido ampliamente utilizado para describir cuestiones de alimentación, es decir, quién se come a quién. Y esto es básicamente porque este isótopo estable tiende a bioacumularse o biomagnificarse con el paso de la cadena trófica. Cuando se utilizan en conjunto, en el eje X normalmente se pone el carbono y en el eje Y se utiliza el nitrógeno, porque en el eje Y vamos a ver el nivel trófico y en el eje X vamos a ver más o menos de dónde vienen las fuentes. Yo era bastante escéptico con esta metodología, porque cuando estuve en la maestría y en el doctorado de CICIMAR, utilizaba muchísimo la metodología, pero con depredadores topes, con tiburones, con lobos marinos, con delfines, etcétera, y hacían demasiada inferencia. Es decir, miren, tenemos este valor de 20 unidades, yo creo que este tiburón se está alimentando de este peso, porque normalmente hacen ese tipo de inferencia. Cuando se tiene al consumidor y a las presas, es más fácil utilizar otras metodologías. Entonces, dentro de mi escepticismo con la técnica, no lo utilizaba, y mi colega lo utilizaba muchísimo, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Si quieres lo podemos usar en conjunto, pero vámonos con la base, es decir, con los productores primarios, precisamente para que en este tipo de representación gráfica de estos isótopos, en vez de estar tratando de elucidar, es que vienen de aquí o vienen de acá, olvidémonos de los consumidores y nos enfoquemos en los productores. Lo que ustedes pueden ver en el eje Y, lo que les decía, a nivel trófico, pues es la base. Pero en el eje X, que es en este caso el isótopo de carbono, vamos a tener a la izquierda valores más negativos y a la derecha valores más positivos. Y esto los ha relacionado con rutas ya sea pelágicas o bentónicas, cuando solo se enfocan en ambientes marinos. Ahora bien, los metales pesados o metales traza. ¿Por qué se hace la distinción de un metal traza? Porque puede ser un elemento que sea esencial para los organismos y en este caso, más particularmente para los productores primarios. Entonces, por eso los englobamos como elementos traza. Y han sido muy utilizados también en ecología trófica, porque igual que los isótopos estables, pueden ser utilizados como trazadores. Entonces, básicamente, lo que se comen los individuos puede llegar a ser el reflejo de sus presas, ¿no? Y entonces esto se ha utilizado mucho con cuestiones de alimentación y transferencia. Y aquí se involucran dos grandes conceptos. Uno, que tiene que ver con la bioacumulación. Imaginémonos que todo el tiempo estamos comiendo, por ejemplo, los atunes, que luego sabemos que tienen alto contenido en mercurio, ¿no? Entonces, eventualmente los humanos vamos a tender a bioacumular si comemos solo atunes y con altos niveles de mercurio, ¿no? Esta bioacumulación se refiere más que nada en el tiempo. Otro proceso que se utiliza mucho es la parte de la biomagnificación. Es decir, desde los productores primarios, estos van a fijar ciertos elementos traza y los primeros consumidores pueden o no asimilarlos. Y si los asimilan, normalmente los tienden a bioacumular. Y esto empieza a aumentar en la cadena trófica. Por eso es que les decía, en el caso del mercurio, es algo que se ha utilizado mucho, digamos, más o menos a Vox Populi, que los tiburones, que los atunes pueden llegar a tener altos niveles de mercurio, en su forma orgánica principalmente, que es metilmercurio. Entonces, todo esto ha sido ampliamente utilizado, otra vez, para ecología trófica, pero también con fines de ver cuestiones de salud de los ecosistemas o salud al ser humano. Un ejemplo gráfico de esto, ¿no? Imaginémonos un ecosistema perturbado, es decir, donde hay un asentamiento humano y que hay mucha actividad industrial. Por ejemplo, cuestiones mineras o cuestiones portuarias, o la misma ciudad que no pueda llegar a tener un buen manejo de aguas residuales, ¿no? Entonces, todo esto, lamentablemente, pues se va a incorporar a la atmósfera y al mar. Entonces, una vez que estos elementos estén presentes en el agua,
Los productores primarios los van a utilizar porque son esenciales para la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Pero van a haber elementos que no son esenciales, ya son los famosos metales pesados, por ejemplo, el plomo, el arsénico, el cadmio. Entonces, esto puede llegar o no a pasar a través de la cadena trófica en función de si las especies tienen la capacidad de asimilarlo. Muchas veces hay especies que lo asimilan, pero lo desechan rápidamente, ¿ok? Otras no. Y entonces, por eso es que se habló mucho, por ejemplo, de ciertos niveles peligrosos de metilmercurio, o de mercurio en general, en depredadores topes como serían los atunes. Entonces, el objetivo de este trabajo fue precisamente evaluar la variabilidad en los isótopos y los metales trazas en productores primarios. ¿Y por qué utilizo la palabra variabilidad? Porque esta puede ser diferente entre los diferentes productores primarios. Y utilizamos como modelo una laguna costera del Golfo de California, de hecho una de las más grandes, y es básicamente la Ensenada de La Paz, que está enfrente del Signo. Lo que esperamos es que, como estamos utilizando tanto productores primarios, marinos netamente, como aquellos costeros, como van a ser los mangles y especies halófilas, esperamos que por lo menos el isótopo del carbono 13 nos ayude a distinguir claramente si son, o entre comillas, plantas terrestres o netamente marinas. Y esto pues va a afectar directamente dentro de las plantas más o menos cuál es el tipo de metabolismo y cuál es el tipo de método de fijación del carbono, ya sea el carbono atmosférico o el que ya está diluido en el agua, ¿no? Otra cosa que esperamos, lamentablemente, para aquellos que no llevan mucho tiempo aquí en La Paz, la Ensenada de La Paz, lamentablemente, como está enfrente de la ciudad de La Paz, y como ya vimos en estos días pasados, cuando llueve, pues todo se va para allá. ¿Okay? Y todo incluyendo cosas que no queremos que se vayan para allá. Por ejemplo, hemos visto que muchas coladeras revientan con poquita lluvia y lamentablemente pues todo se va para allá. Y la Ensenada, al ser un cuerpo semicerrado, porque solamente tiene un canal, podría llegar a tener esta acumulación. Entonces, lo que esperamos es de que haya cierto grado de contaminación en productores primarios causado por eso. ¿Okay? Entonces, pues aquí todos estamos en La Paz, así que no hay que hacer mucho hincapié dónde es mi área de estudio, pero en este mapa que ustedes ven en pantalla, más o menos en esta puntita de acá, está el signo, ¿ok? Entonces, nosotros lo que hicimos fue aprovechar que estamos básicamente dentro de la laguna costera que se llama la Ensenada de La Paz, y con una embarcación o desde playa fuimos a colectar todo lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que colectamos? Pues nos enfocamos en los productores primarios y entonces empezamos a buscar más o menos qué es lo que podíamos encontrar y colectar en suficiente cantidad y decidimos colectar microalgas con red de arrastre, también colectamos macroalgas de 3 grupos principales y pastos marinos. Solo encontramos 2 especies, pero hay una tercera que no la encontramos, pero sí está por allí. Plantas halófilas son aquellas plantas que le dicen los pastos salados. Crecen en la parte terrestre, pero eventualmente estos se desprenden y se van a la laguna. Entonces pueden llegar a ser parte de los productores primarios. Y los manglares, que los manglares también aportan mucho contenido de materia orgánica en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, esos fueron los grupos identificados y los biomarcadores, es decir, estos elementos que son asimilados por organismos. Los elegidos fueron el carbono 13, el nitrógeno 15, que fueron los isótopos estables, y que además es muy barato cuantificarlos. Y de los metales, que no son baratos, elegimos estos que estaban dentro de nuestro presupuesto. En negritas aparecen 3 elementos esenciales para las plantas, que es el cobre, el hierro y el zinc. Y en rojo aparecen 3 de los que no deberían de estar y son los considerados como metales pesados y que normalmente están presentes cuando hay contaminación. ¿Ok? El procesamiento es bastante simple. Vas, colectas, enjuagas. Para aquellos que no son biólogos marinos o no tienen mucho conocimiento al respecto, muchas veces en todo lo que es flora y fauna marina se le pegan otros animales. Entonces esto se le llama
especies epífitas, porque viven pegadas sobre, ¿no? Entonces las macroalgas lo presentan, los pastos lo presentan, el fitoplancton no. Entonces lo que se tiene que hacer en primer lugar una vez de colectar estas plantas es hacer la remoción de esto, ¿no? Y después viene un proceso de secado, que en este caso, como son puras plantas, se secaron todos en horno. Y es bastante fácil, como no hay grasas, no se hacen chiclosas ni nada por el estilo, y se pueden macerar bastante fácil. Entonces el último paso de la preparación es el molido. Entonces tiene que estar muy bien homogéneo, ¿no? Y después ya viene la parte del pesado y el encapsulado. Para isótopos hay que ver bien cuál es la proporción de carbono-nitrógeno para saber cuánta muestra mandar. Usualmente se utiliza 1 miligramo. Y por ejemplo aquí una de sus compañeras, ya, bueno, de hecho dos que están juntitos ahí, ya vieron qué es pesar 1 miligramo y meterlo en una cápsula de estaño. No es una cantidad tan pequeña que luego te pasa. Bueno, también Daniel tiene bastante experiencia en esto, ¿no? Entonces, lo que hicimos con todos los productores primarios, a excepción del fitoplancton, pesamos 1 miligramo. Y para el fitoplancton, por la cuestión de esta proporción, pesamos hasta 10 miligramos. Para el caso de la cuantificación de los metales trazas es diferente. Aquí en el signo te piden por lo menos 1 gramo. ¿Okay? Entonces estás hablando de una diferencia de 1000 veces en cantidad de volumen, ¿no? De peso. Y todo esto, para isótopos, se meten en cápsulas de estaño y se mandan a Estados Unidos, porque es el laboratorio que contratamos. Y lo otro se entregan acá en el laboratorio de espectrometría de masas para que hagan la cuantificación. ¿Ok? Y para análisis estadístico, aprovecho comercial de estadística, acuérdense que es bien importante evaluar supuestos estadísticos si van a aplicar un análisis de varianza o una regresión, etc. En mi caso, nosotros queríamos hacer nada más estadística comparativa, es decir, entre grupos. Entonces evaluamos los dos supuestos estadísticos para saber si podíamos aplicar un análisis de varianza o no. Entonces, nuestros resultados nos mostraron que nuestros datos ni tienen distribución normal, ni tienen varianzas homogéneas. Entonces, por lo tanto, optamos con la versión no paramétrica para hacer estadística comparativa, ¿no? ¿Y qué es la prueba de Kruskal-Wallis? Que esto que va a hacer es comparar la variación general para ver si al menos uno de los grupos es diferente. Pero también nos interesa saber si hay diferencias, quiénes son los grupos que difieren entre sí. Y la prueba de Dunn es el equivalente no paramétrico a una prueba de Dunn. Y esta va a hacer comparaciones, por ejemplo, variadas, ¿no? El fitoplancton contra las algas verdes. Y luego las algas verdes contra las algas rojas. Y eventualmente va a encontrar quiénes difieren entre sí o no. Bueno, después de estar ahí y colectamos, no lo mencioné, pero todas se colectaron exactamente en mayo de 2023 para evitar cuestiones de temporales. Y entonces terminamos identificando todos estos grupos y especies que aparecen en pantalla, pero debido a que el tamaño de muestra era muy pequeño para ciertas especies, decidimos agruparlos a grandes rasgos, como halófilas, mangle, plancton, algas cafés, verdes, las rojas y los pastos marinos. Entonces, ya para entrar en la parte de resultados, podemos ver en esta figura, y otra vez otro comercial, cómo podemos englobar mis resultados estadísticos de la prueba de Kruskal-Wallis, se van a ver en la parte superior de esta figura, que sí encontramos diferencias significativas, y además esta metodología visual de utilizar letras para saber qué grupos son diferentes de sí. Entonces, esto sale de la prueba de Dunn. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Por ejemplo, la A y la B, que son letras completamente diferentes, estarían mostrando diferencias entre el fitoplancton y las clorofitas. Pero, por ejemplo, todas estas que tienen la letra B, que van a ser clorofitas, podofitas, zeofitas y las alofitas, y también los mangles, no hay diferencias entre ellos, porque está la letra B presentes en todos estos grupos. Entonces, en realidad, lo que alcanzamos a ver es que en el isótopo de nitrógeno, las diferencias más marcadas y significativas se presentaron entre los pastos marinos y el fitoplancton. Es decir, los niveles de nitrógeno son muchísimo más altos en el fitoplancton que en el pasto marino.
No estamos evaluando todavía la parte de ecología trófica. No estamos viendo niveles tróficos porque todos son productores primarios. Sin embargo, pues era uno de los datos que teníamos disponibles. Ahora bien, ¿qué pasó en el caso del isótopo estable del carbono 13? Entonces, encontramos también diferencias significativas y las más diferentes, lo que podemos ver con las letras B y C, para empezar, es que todas las macroalgas y los pastos fueron los que tuvieron los valores más positivos, ¿ok? Mientras que las plantas terrestres están a la derecha de esta pantalla, que son las halófilas y los mangles, fueron los que tuvieron los valores más negativos. Entonces, esto concuerda bien con la teoría del método de metabolismo de fijación del carbono, ¿no? Entonces, hay diferencias significativas entre esos grupos y el fitoplancton quedó más o menos intermedio en términos del carbono 13. Y también es diferente de los otros grupos. Ahora bien, otra herramienta muy utilizada en la parte de isótopos estables es combinar los dos isótopos para hacer algo que se conoce como un biplot, es decir, una figura de dispersión, pero como fancy, ¿no? En esta figura lo que ustedes van a ver en el eje X es el isótopo del carbono y en el eje Y el isótopo del nitrógeno. Y lo que hago además visualmente, aparte de poner los valores observados, agrego elipses, ¿okay? Para mostrar cierta proporción de los datos en las dos dimensiones y estos polígonos convexos que muestra toda la dispersión de los datos. Lo que podemos ver a grandes rasgos es que el isótopo de carbono separa muy bien lo que son plantas terrestres de plantas marinas, que son los macroalgas y pastos. Y en el eje Y fue otra vez el fitoplancton el que sale con valores más altos, pero tampoco hay una distinción muy clara, por ejemplo, entre el fitoplancton y estas dos macroalgas que aparecen como rodofitas y clorófitas, ¿no? Lo que sí se alcanza a ver bien cuando se combinan ambos es que cada grupo permanece bien separado, es decir, tiene una firma isotópica bien definida, ¿no? Vemos en la esquina inferior derecha a los pastos con los valores más positivos en carbono y más negativos en nitrógeno, y en la parte izquierda vamos a tener, como les decía, los mangles y las halófilas con los valores más negativos, ¿no? Ahora bien, para los metales traza, que van a ser un signo de contaminación o no, lo que encontramos, lamentablemente, es que hay ciertos grupos que parecen tener valores por arriba de lo normal y que están indicando cierto grado de contaminación. ¿Ok? Entonces, les repito, en las figuras aparecen las pruebas de Kruskal-Wallis arriba, todas son significativas, y las letras van a mostrar quiénes son diferentes entre sí. Pero realmente yo lo que quería mostrarles son estos valores de referencia. Y son de referencia porque no es un estándar, como decir, esto ya es preocupante para la salud humana porque varía dependiendo de las especies. Es que en el caso del cobre, que es un microelemento esencial para la fotosíntesis, solamente en los pastos marinos encontramos valores altos o lo suficientemente altos como para indicar cierto grado de contaminación. Y esto normalmente el cobre se le atribuye a presencia minera que no tenemos aquí en La Paz y lo que sí a las descargas urbanas y agrícolas que sí hay. Por otro lado tenemos el hierro, también un microelemento esencial para fotosíntesis, pero este ya se sabe bien que el caso de las macroalgas tienden a acumularlas, pero hay ciertos límites. Y en el caso de las algas pardas, algas cafés, si alcanzamos a ver también niveles que pudieran llegar a ser preocupantes, ¿ok? Entonces, estas líneas punteadas en rojo son de valores de referencia, donde pudiéramos ya tratar de inferir cierto grado de contaminación. Y este, más que nada, está asociado a descargas industriales, ¿ok? Entonces, finalmente tenemos el plomo, que este no es un microelemento esencial para las plantas, entonces no debería de estar ahí en ningún tipo de concentración. Sin embargo, para el caso de las algas rojas y de las cafés, alcanzamos a notar ciertos valores. Otra vez, no deberían de estar allí y sin embargo están allí. Y pudiera ser ya otra vez un indicio de contaminación. Y a esta, normalmente, el plomo se le atribuye descargas humanas
y también mucho a la actividad portuaria. ¿Ok? Entonces, los demás, todo bien. Entonces, y finalmente, tenemos el zinc, que es un microelemento también esencial para fotosíntesis, y en este caso, todo está dentro de los estándares. ¿Okay? Está presente en todos los grupos, en niveles, entre comillas, normales. ¿Qué no apareció, afortunadamente? Ni el mercurio, ni el cadmio. Todos estuvieron por debajo de los límites de detección. O sea que eso es bueno. No hay contaminación por mercurio ni cadmio en estas plantas, ¿no? Entonces, como conclusiones, tenemos nichos isotópicos. Y esta palabra es muy apegada a la parte de ecología isotópica, donde habla de los espacios o del área que abarcan estos dos isótopos, ¿no? Muy distintivos entre los grupos, ¿okay? Incluyendo pues, el fitoplancton, perdón, ahí por el inglés, las clorofitas, rodofitas, geofitas, los pastos marinos y también las especies terrestres que eran los mangles y las alofitas. El isótopo de carbono 13 fue que permitió distinguir muy claro estos dos grandes grupos de plantas terrestres. Otra vez se confirma muy bien la teoría de cómo afecta su metabolismo y su método de fijación de carbono. Algo bueno, lo que les decía, es que las concentraciones tanto de mercurio como de cadmio están debajo del límite de detección. Entonces, por lo menos en productores primarios en Ensenada, para este año, no debiéramos preocuparnos por esto. Lamentablemente, pues lo que les decía, ¿no? El cobre, el hierro y el plomo ya sugieren cierto grado de contaminación, principalmente causado, lo que atribuimos nosotros, es a descargas de aguas residuales y actividades portuarias. ¿Okay? Entonces, pues básicamente eso es todo. Así que darle ciertas gracias al personal de embarcación que nos estuvo acompañando en estas colectas, particularmente Andrés González Peralta y Enrique Calvillo, al laboratorio de macroalgas de aquí de Simnón, que la verdad es que nos ayudaron muchísimo con la identificación de las especies y además nos prestaron sus instalaciones para el procesamiento de las muestras, ¿no? Inclusive en este laboratorio tienen unas moledoras eléctricas que son fabulosas porque te evitan dolor de mano, pero hay que limpiarlas mucho, pero ahora sí te ayuda muchísimo. Y finalmente, de parte de la universidad, la doctora Carla y el maestro Francisco nos estuvieron ayudando en la colecta. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, adelante. Gracias, Raúl, por la presentación. Para los que vieron el semestre pasado, los de nuevo ingreso, se nota aquí el compromiso de Raúl, de la mesa directiva, de nosotros, de hacer ese tipo de presentaciones y ayudarlos a entender ciertas cosas, ¿no? Eso lo van a ir viendo a lo largo de los seminarios. Gracias, Raúl, por eso. Tenemos el compromiso de ayudarles a ustedes a entender ciertas cosas o a formarlos. A los de nuevo ingreso se van a dar cuenta que el próximo año, que haya los seminarios de presentaciones de estudiantes, vamos a ver varios ejercicios y varias cosas. Muchas gracias por ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Raúl? Acá, yo. Disculpe, muy interesante, una pregunta. ¿Tiene mucho que ver también la profundidad que tiene la muestra? Mira, aquí el detalle es como los isótopos no afectan tanto la productividad, la profundidad, perdón, porque otra vez es el método de fijación de nitrógeno y carbono propio de las plantas. ¿Okay? ¿Qué pasa con los otros microelementos? Pues bueno, esperarías que tal vez las plantas terrestres pudieran estar obteniendo de fuentes como por ejemplo el humo, que ya sabemos que la termoeléctrica luego manda unas grandes cantidades de esto, y se pudieran estar fijando. Pero el resto, todas las que viven en el agua, pues estos microelementos se van a disolver en el agua y eventualmente se van a sentar en los sedimentos, ¿no? Al final de cuentas, todas estas están captando lo que está disuelto en el agua, ¿no? Entonces, y las profundidades en Ensenada no superan los 12 metros. Entonces, realmente es bastante somera esta Ensenada. Bueno, doctor, ¿valdría la pena continuar justamente con este estudio, digamos, anualmente, justamente para medir cómo se va acumulando? Creo que ahorita pasó una temporada de lluvias grande para la paz,
y que pues, obviamente creo que todos vimos y pasábamos cerca y pues veíamos muy fuerte por las, pues por toda la descarga que hubo y pues, todas las veces que salieron, como justamente medir esa bioacumulación a lo largo de pues, los años que a lo mejor tienen cada vez es mayor por la misma cantidad de gente que hay en el malecón de la Paz. Sí, de hecho, otra vez, la parte de seguimiento es esencial, ¿no? Toda la parte de monitoreo ambiental debería de estarse haciendo un seguimiento. De hecho, no entenderíamos el cambio climático, por ejemplo, si no se hiciera el seguimiento. El problema es que esto es costoso y lamentablemente cuando no tenemos los recursos, pues no podemos hacer el seguimiento. Para que se den una idea, de estas cuantificaciones de metales pesados, que fue lo más, o elementos metales traces, perdón, que fue lo más caro, nos gastamos como 60,000 pesos nada más con estas muestras, ¿no? ¿Y cómo funciona el financiamiento para ciencias en México? Normalmente son los investigadores que someten un proyecto y ese proyecto normalmente tiene una vigencia de 2 a 3 años. Entonces, si no hay ese financiamiento, se acaba, ¿no? Entonces, idealmente, quien debería de hacer este seguimiento no seríamos nosotros, sino el sector salud. ¿Ok? Y bueno, esto en particular lo que mencionas, ¿no? El año 2023 también, de hecho, llovió más que este año, pero nosotros fuimos justo antes del periodo de lluvias. Entonces, si hubiéramos ido tal vez después del periodo de lluvias, pero hay otra metodología que te permitiría ver cómo cambia temporalmente, y es hacer análisis en los sedimentos. Entonces, sacas un núcleo de sedimento y con profundidad puedes estimar cierto tiempo hacia atrás y pudieras estar viendo cómo es su variación. ¿Alguien más? Aquí creo que sería clave es cuánto es el tiempo para la bioacumulación. Esa es la clave, porque puede ser igual o diferente dependiendo de los grupos, ¿no? ¿Qué tanto se sabe de eso? Y entonces ahí viene esa parte interesante, ¿no? Que les decía que había dos conceptos clave en esto, ¿no? Que era la bioacumulación y la biomagnificación. Entonces hay especies que absorben estos elementos y las depuran, ¿ok? Pero no sabemos quiénes. Entonces, afortunadamente, Pablo Lube, compañero de doctorado, él está haciendo el análisis que siguió después de esto, ¿no? Es, aparte de empezar a ver qué pasa con los consumidores, ya está metiendo especies que son de interés humano, porque son de consumo directo, pero también está comparando cómo están los niveles, por ejemplo, de este lugar que sabemos que puede llegar a tener mucha contaminación por la obtención, con lugares como más prístinos, ¿no? Entonces hay que ver también si las especies tienen esa capacidad, a la misma capacidad de bioacumular en diferentes sitios y cómo ésta se transfiere. ¿Okay? Por ejemplo, él va a estar viendo con ciertos productores primarios y ciertos, por ejemplo, herbívoros, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que ya sabemos qué niveles tiene, si el herbívoro llega y lo acumula o lo depura, o si se sigue transfiriendo, y eso sería lo preocupante, y esperemos que salgan buenos resultados de su tesis y que nos diga que todo está en orden para que no nos preocupemos. ¿Alguien más? ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Por ejemplo, recolectaron mucho lo que son naturales orgánicas y que son un lugar un poco pues, de producción de invertebrados bentónicos. ¿Esto se considera al momento de remover esta, pues ahora sí que, fauna o, bueno, No, todo lo que sería como porque pues también como hacen análisis como el fitoplancton, pues forman parte del fitoplancton y son parte de productores primarios. Ajá, sí, de hecho, con el fitoplancton tuvimos problemas porque no pudimos cuantificar esto. El problema es que con los fitoplancton, pues hacíamos arrastres por 2 minutos y el peso seco era, no sé, medio gramo. Entonces nos dijeron no podemos cuantificarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con especies epífitas en macroalgas y también en la parte de los pastos? Pues nosotros enjuagamos y cepillamos, creemos que removimos lo suficiente como para que su señal no esté reflejada en nuestros datos, pero no sabría decirte el grado de contaminación que pudimos haber tenido. Por ejemplo, habían unas algas coralinas que era bien difícil, ¿no? Inclusive habían esponjas metidas allí, entonces tratamos de cortar solo lo que era la macroalga, pero quizás hay una pequeña contaminación. A lo mejor ahí se podría utilizar eso que están cepillando, separarlo y usarlo como un control.
Eso puede ser interesante. Para ver la señal. Sí, sobre todo por eso que pudiera ser como una señal de una colonia comparado contra especies ya en particular, ¿no? De hecho, los mejillones los hemos visto, crecen en colonias y hay muchísimas cosas pegadas ahí, ¿no? Sí. ¿Qué esperarías encontrar en cuanto a isótopos y metales después de una temporada fuerte de lluvias? Ok. Entonces, lo que hemos estado viendo o encontramos en literatura, por ejemplo, que estos que analizamos, pero de hecho hay muchos metales, trazas que se pudieran analizar, bastante, tanto dinero. Es que normalmente cuando vienen estas descargas de agua que se van directamente hacia, sí, entonces lo que van a hacer es elevar estos niveles, pero solamente aparentemente en ciertos grupos que la asimilan. De hecho, si vemos esta figura, por ejemplo, bueno, me voy a concentrar en el más peligroso, que sería el plomo, ¿no? En las algas verdes no había nada. Tampoco ni en los pastos, ni en las plantas terrestres. Entonces, quizás sí se vería reflejado, pero solamente en aquellas especies que tengan esa capacidad de acumularla. Los isótopos, particularmente el isótopo de nitrógeno, también ha sido asociado como un buen biomarcador para detectar presencias de aguas residuales o no. De hecho, otra vez con la tesis de Pablo, como tenemos arrastres de fito, plancton en todos los 4 puntos que elegimos y en los demás consumidores, vamos a poder ver esto, ¿no? Claro que en la tesis de Pablo fuimos antes de temporada de lluvias porque le dije a Pablo no nos metamos en ensenada después de las lluvias porque fue chilar. Pero va a ser como un pre para poder... Sí. Exacto. Sí. Ahorita que mencionó cuestión de costos se seleccionan estos metales traza, ¿hay algún otro que a lo mejor si hubiera una financiamiento funcionara o le sirviera a usted más? Pues mira, aquí se puso de moda evaluar el arsénico. ¿Okay? Me contaba la doctora Lía, que es especialista en esto, que el arsénico normalmente está muy presente en medios marinos y sobre todo en esta zona, ¿no? Pero una cosa es que esté allí y otra es que la capacidad de los organismos que tengan de asimilarlo. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, cuantificar arsénico es casi tan caro como cuantificar todo lo que analicé yo. Entonces, te duplica los precios. Entonces, si tenías que gastar, un ejemplo, 1,000 pesos por muestra, pues ahora van a ser 2,000. Entonces, sí, la búsqueda de los elementos de interés la tienes que basar en la bibliografía, ¿no? Y entonces, pero el arsénico es algo interesante de ver. ¿Alguien más? Comentarios, dudas, aprovechen. Si no, nos vemos en la clase de estadística mañana. ¿En línea? No sé si hay en línea. A ver. Pues parece que no. No hay nadie en el chat. No hay nadie. Ok. Por acá hay una... Sí. Tengo entendido, no sé si es cierto, porque recuerda que viene allá del Caribe lo ofrece como sargazo. Pero dicen que el problema es que no se puede utilizar tanto eso porque tiene un color, usted dice, mucho arsénico. Okay. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se podría manejar? Sí, por ejemplo, aquí, cuando ya vienes a la parte del uso de los recursos marinos, en este caso, aprovechar estas arribazones masivas, pero si no lo puedes hacer para consumo humano, precisamente porque pudiera tener ciertos niveles muy altos o fuera de lo normal de ciertos elementos o metales pesados, pues definitivamente para consumo humano ni para alimentar ganado no deberías utilizarlo, ¿no? Entonces ya tendrías que usarlo para otra cosa. Pero ahí es donde viene precisamente la importancia de hacer estos análisis, ¿no? Imagínate que piensas que con eso te puedes hacer un buen sushi y al rato estás enfermo por alguna razón. ¿Qué es lo que pasaba antes que estuviera todo el uso de estos biomarcadores que están con temas de salud, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos a todos.
Un corto para terminar rápido. Gracias. Esto le estaba diciendo a lo que me preguntaban, ¿cuánto tiempo? Digo, pues es que los seminarios, si te extiendes mucho, no hay tiempo para preguntar. Si es muy corto, puede pasar esto de que o no se animan a presentar mucho, o